Eres tú. Vamos a compartir allí en el libro de Marcos, el capítulo 2, el verso 1 y 2. Marcos capítulo 2, verso 1 y 2. Amén. Amén, dice, habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aún en la puerta, y les exponía la palabra. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Hay un relato, amén, de un soldado. Amén, que está en la guerra civil en Estados Unidos. Y de repente hay tanto movimiento y este soldado se confunde. Amén. Y ya no se acuerda dónde estaba, en qué batallón estaba. Entonces va a su general y le pregunta, ¿a dónde debo ir? ¿A dónde voy? Y dice que el general lo miró enojado y le dijo, la batalla está por todos los frentes. Amén. Y le dice, tú escoges por dónde quieres ir. Amén. Pero así también el Señor nos está diciendo a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Porque es evidente que la mies es mucha, ¿verdad? Es evidente que por cada lado donde miramos, la mies es mucha. Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Mateos, en el capítulo 9, el verso 37 y 38. Amén. Libro de Mateos, capítulo 9, 37 y 38. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Podemos ver que el Señor realmente está buscando obreros. Amén. Obreros que estén dispuestos, que realmente tengan un corazón sensible para poder servirle al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a leer allí en el libro de Marcos, en el capítulo 2, el verso 13 y 14. Amén. Dice, y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Amén, gloria al Señor. Leví era un cobrador de impuestos. Amén, y Leví, su nombre significaba unión, amén, significaba asociado, amén. Pero podemos ver que él no tenía unión con el pueblo, porque él cobraba los impuestos a los judíos, amén, y los judíos realmente lo aborrecían, porque él les cobraba más de lo que tenía que cobrarle, porque él se agarraba su salario de lo que les cobraba de más. Amén. Entonces, él era considerado como un publicano, como un gentil. Amén. Pero el Señor lo llamó. Pasaba por allí, lo vio y lo llamó y le dijo, sígueme. Y él lo dejó todo y siguió al Señor. Él tomó una buena decisión. Amén, porque de ser tan aborrecido, amén, pasó a ser un discípulo del Señor. Y realmente el Señor, cuando Él ya es su discípulo, le cambia el nombre y le pone el nombre de Mateo. Amén. Y Mateo significa, amén, bendición de Dios. Amén. Significa
ay, se me fue. Don de Dios, amén, significa regalo de Dios y recompensa. Podemos ver que él, de ser un aborrecido, pasó a ser una bendición para el pueblo judío. Amén. Gloria al Señor. Y el Señor, realmente su ministerio fue grande. Amén. El Señor lo usó grandemente. Tanto que él escribió el libro de Mateo. Amén. Donde cuenta realmente sobre quién es Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y de allí vemos que realmente Dios no hace acepción de persona. Amén. Porque nadie lo quería a Mateo. Pero el Señor no se fijó en eso, sino que realmente Él vio que Mateo podía ser un instrumento útil en sus manos. Amén. Así como Pablo. Pablo también aborrecía a la iglesia. Amén. Él era perseguidor, él mataba a los creyentes. Pero el Señor, amén, lo rescató y realmente lo hizo un discípulo. Y yo creo que Pablo fue un gran discípulo, amén, y nos dejó mucha enseñanza en la palabra del Señor. Amén, porque realmente Dios es el que transforma. Amén. Cuando realmente Pablo se le apareció el Señor cuando iba camino a Damasco, cuando le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, al quien tú persigues. Amén. Y el Señor después dice: dura cosa, amén, amén, porque realmente el apóstol Pablo tuvo que padecer bastante, amén. Tuvo que padecer todo lo que él hacía padecer a los discípulos, a los cristianos, amén, porque él fue perseguido, porque él fue golpeado, porque él pasó muchísimas cosas, amén. Pero el Señor no hace acepción de personas. Para el Señor nadie es tan malo, amén, porque de repente si en una cárcel llega un predicador y se pone a predicar la palabra y de repente hay un asesino, amén, uno que de repente ha matado a mucha gente y se arrepiente, el Señor no lo desecha, amén, porque realmente el Señor busca, dice que Él no vino a los que están sanos, sino que vino a los que están enfermos, a los pecadores, a aquellos que realmente necesitan de Dios. Amén. El rico dice: yo no necesito de Dios, yo lo tengo todo. Pero de repente ese asesino que está en la cárcel, amén, está privado de su libertad y necesita realmente sentirse libre aunque esté encerrado, amén. Necesita ese perdón, amén, porque de repente un juez puede perdonar, pero la justicia de Dios igual continúa, amén. De repente un juez puede, no sé, decir, queda libre, pero Dios sabe, amén, que realmente ese hombre no se ha arrepentido, que ese hombre realmente va a seguir con las mismas cosas, amén. Entonces la justicia de Dios llega a su tiempo, amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña de que nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas, amén. Muchas veces llega, se nos acerca a alguien y de repente huele mal, amén, o de repente está mal vestido o habla mal, amén. Pero nosotros no tenemos que desecharlo por el hecho de estar así en esa condición. Yo recuerdo que cuando nosotros vivíamos en Zaragoza nos congregábamos en una iglesia y salimos a evangelizar a un parque y había un señor que vivía en la calle y tenía su pelo largo. Veo cuando la gente que no se baña, que no se peina, ya llega un momento en que tiene los pelos como rasta.
y tenía una camiseta y tenía un chaleco, pero el chaleco tenía un cebo, pero un cebo, y olía mal el Señor. Amén. Pero realmente ese señor escuchó la palabra de Dios y vino a la iglesia. Amén. Pero cuando realmente nosotros no tenemos ese amor de Dios, cuando realmente nosotros hacemos acepción de personas, amén, no es como que nos corremos. Yo me acuerdo que había un hermano, agarró un ambientador, eso de aerosol, y empezó todo alrededor de este hombre, amén. Eso es hacer acepción de personas. Eso realmente es desagradable, amén, porque el Señor vino a esa gente. Y de repente nosotros no olíamos mal, pero también teníamos nuestras cosas que Dios fue limpiando, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a ver allí en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, del verso 27 al 29. Amén, dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Amén. El Señor dice que Él escogió, amén, lo despreciado del mundo. Y realmente Leví era un despreciado, amén, del mundo judío. Lo aborrecían, lo despreciaban. Pero realmente el Señor lo escogió, amén, porque realmente Él vio algo en este varón, amén, algo que realmente a Él iba a hacer para que este varón cambiara a mucha gente, predicara y mucha gente pueda ser transformado como Él fue transformado. Amén. Gloria, gloria al Señor. Vamos a ver ahí en Marcos capítulo 2, el verso 16 y el verso 17. Amén. Dice, al ver los escribas, los fariseos, que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Amén. Gloria al Señor. Y al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén, gloria al Señor. Y realmente este varón no era justo, amén, porque realmente les robaba a la gente. Amén, les cobraba mucho más de lo que tenía que cobrarles. Entonces no era una persona justa, amén, sino que era un pecador. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y vamos a ver allí en el libro de Marcos también, del verso 18 al 20. Marcos capítulo 2 del 18 al 20. Amén. Dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y les dijo Jesús, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor porque podemos ver que realmente los fariseos lo único que sabían era criticar.
Amén. Era buscar la manera de criticar y de crear confusión. Amén. Pero el Señor les contestó, ¿cómo pueden los discípulos ayunar si realmente están conmigo? Amén. Ya habría tiempo cuando Él realmente fuera quitado de ellos. Tocaría ayunar. El Señor no vino a abolir realmente el ayuno, porque Él ayunaba con sus discípulos. Amén. La iglesia primitiva ayunaba, pero Él les dijo a los fariseos que en ese momento Él estaba con ellos y realmente cuando Él ya no estuviera, amén, tendrían que ayunar más y buscar más de Él, amén. Sabemos que el ayuno es, a veces uno cuando ayuna es como que siente tristeza, amén, porque ayuna por algo específico, ayuna por las almas, ayuna por de repente una enfermedad y el corazón de uno se contricta, ¿verdad? Pero realmente si el Señor estaba con ellos, amén, había gozo y alegría en ellos, amén. Por eso el Señor dice que nosotros realmente cuando ayunamos tenemos que hacerlo de corazón, no por obligación, porque un ayuno por obligación no sirve de nada. Amén, porque es solamente pasar hambre y no sirve. Pero realmente cuando nosotros nos disponemos a entregar ese sacrificio al Señor, amén, el Señor así lo acepta. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor porque realmente el Señor se agrada de esto. Amén. El Señor quiere que nosotros ayunemos. A Él le agrada, al Señor le agrada que la iglesia ayune. Amén. Que la iglesia siempre esté en constante ayuno y oración. Amén. Pero en ese momento Jesús estaba con ellos. Amén. Gloria al Señor. También vamos a leer allí en Marcos, verso 21. Marcos capítulo 2, verso 21. Amén. Dice, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al recogerse tira de él y lo nuevo de lo viejo se produce una rotura peor. Amén. El Señor realmente no hace remiendos. Amén. Lo que el Señor hace es transforma. Amén. Lo que el Señor hace es que Él cambia las cosas. Amén. Él no va a poner en nosotros algo nuevo sin haber cambiado lo viejo. Amén. Por eso la palabra del Señor dice que cuando nosotros realmente nos bautizamos somos nuevas criaturas. Amén. Dice, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor no va a poner un remiendo en nuestras vidas, en lo antiguo, en lo carnal. Amén. Sino que el Señor va a hacer de nosotros personas espirituales, personas realmente que busquemos la presencia del Señor y que busquemos realmente esa llenura, amén, del Señor. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Allí el Señor dice que realmente Él quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas. Amén, que el Señor no nos va a llevar con la naturaleza antigua, sino que el Señor quiere una nueva naturaleza en nosotros. Como dice allí en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y el verso 27. Amén. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. El Señor quiere realmente una iglesia santa, amén.
El Señor nos llama a vivir en santidad. Amén. Gloria al Señor. El Señor nos llama a dejar el pecado. Amén. A renovarnos en su espíritu. Amén. El Señor quiere realmente que nosotros tengamos una mente renovada. Amén. Que realmente nosotros, amén, seamos esos hijos que Él desea. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ver allí en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 11 y el verso 2. Amén. Dice, pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Hasta el 4. No, perdón, 2 de Corintios, capítulo 11, del 2 al 4. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Amén. Eso decía el apóstol Pablo. Amén. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Dice, porque si alguien viene a predicar a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. El Señor dice que nosotros debemos guardar nuestras cosas. Amén. Nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. Amén. No hemos aprendido por enseñanza de hombre carnal, no, sino hemos aprendido directamente de la palabra del Señor. Amén. Entonces que nadie nos confunda, que nadie nos traiga otro evangelio diferente. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor allí, creo que es en hebreo, que dice, si alguien viene con otra doctrina, no lo recibáis, ni le dais bienvenida. Amén. Gloria al Señor. Porque realmente muchas veces nosotros se confunden. Yo me acuerdo cuando nosotros recién llegamos al Evangelio, venían los mormones. Nosotros éramos nuevitos en el camino del Señor. Y venían los mormones y venían a darnos enseñanza. Amén. Pero gracias al Señor porque el Señor realmente nos guardó. Amén. Que no escuchamos realmente una voz diferente que no era del Señor. Amén. Porque si no en este momento quizás estaríamos en la mañana. Amén. Gloria al Señor. En mi barrio había de todo. Había mormones, había testigos de Jehová y no sé cuántos más, amén. Pero gracias al Señor porque el Señor nos trazó un camino y podemos hasta el día de hoy seguir con la mirada puesta en Jesús. Amén. Bueno, somos llamados a tener una intimidad con Dios. Amén. A realmente buscar de su presencia día a día. Amén. Para que nada nos confunda, para que nada nos desvíe, para que nada nos haga retroceder, como decía, no me acuerdo si fue lo que leyó nuestra hermana Isabel, amén, que decía, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Amén. Que siempre estemos allí para seguir avanzando. Amén. Por eso vamos a orar y vamos a decirle al Señor, amén, que realmente nosotros queremos tener un corazón dispuesto, queremos tener un corazón realmente entregado al Señor, amén, que cuando
Él nos llame para cumplir alguna función. Amén. Que nosotros realmente podamos decirle con el corazón, amén, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Amén. Bendito Rey de la Gloria en esta hora, Señor. Yo quiero darte gracias, Padre. Gracias, Señor, por este amor tan grande, Señor, con el cual, Señor, tú nos rescataste, Señor. Tú no hiciste acepción de personas, Señor, con nosotros. Oh, bendito Dios, y tú no la haces, Señor, con nadie. Oh, Señor, enséñanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a no hacerlo nosotros, Señor. A no discriminar a nadie, Señor. Ya sea su condición, Señor. Oh, maravilloso Dios de la gloria. Bendito tú eres, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo, Señor. Así como tú nos amaste a nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ver, Señor, por aquellos que necesitan, Padre. Oh, maravilloso tú eres, Señor. Gracias, Jesucristo amado. Gracias, Señor, porque tú cambiaste nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú, Señor, transformaste, Señor, nuestras vidas, renovaste nuestra mente, Señor. Hoy, Señor, ya no pensamos de la misma manera, Señor. Ya no somos esos seres egoístas, Señor, que solo piensan, Señor, en sí mismos. Oh, maravilloso Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, por ese amor, Señor, que tú pusiste en cada uno de nosotros, Señor. Oh, bendito Rey, que podamos ser, Señor, como le vi, Señor, cuando tú dices, sígueme, que podamos, Señor, seguirte sin mirar, Señor, sin importarnos nada, Señor, solamente seguirte a ti, bendito Dios. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a no retroceder, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, bendito Dios. Queremos alcanzar tu promesa, bendito Rey de la Gloria. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén.